Le pedimos al Monseñor Ojea, por favor, que suba al escenario. Él es obispo de la Diócesis de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Buenos días, amigos. De alguna manera, nosotros vivimos una sociedad adicta. El que no es adicto a la droga puede ser adicto al alcohol o a la imagen o al trabajo o a la velocidad. Este tema de la rapidación y de la ansiedad continua para terminar cosas y sacárnoslas de encima es algo propio del mundo en que vivimos. Y la palabra adicto etimológicamente tiene que ver con lo no dicho, con lo que no se dice, con lo que no se habla. Hablamos de cosas de las que no tenemos por qué hablar. Y de alguna manera hablar puede constituirse un escape, en un modo de escaparse de cosas que no se hablan. Y el adicto, como cualquier herido, lastimado por la vida, por la historia, el adicto se cura por la palabra, se cura a través de un espacio de escucha. Esto lo ha redescubierto la psicología moderna, ¿no? Esto de curarnos por la palabra, nos curamos por la palabra. Las heridas de la vida se van curando cuando podemos decirlas, cuando podemos sacarlas de adentro. Y Jesús ya lo sabía cuando hace hablar a los discípulos de Emaús que están enojados, tristes, desesperanzados, rotos por la muerte de Jesús. Y Él les dice, a ver, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que está pasando? De alguna manera voy a decir dos palabras sobre lo que es el diálogo para la Iglesia. Muchos de ustedes lo conocen muy bien, pero siempre recordar algunas cosas del magisterio son buenas. El beato Pablo VI, que será canonizado el próximo 14 de octubre, fue un visionario en muchos sentidos. Él percibió hace más de 50 años esta necesidad tan honda y para el mundo entero del diálogo. Y el 6 de agosto de 1964 salía a luz Ecclesiam Suam, que es la primera de sus 7 encíclicas. El objetivo del documento era una toma de conciencia de la Iglesia sobre sí misma y de su mundo, coincidente con la reflexión que contemporáneamente se estaba elaborando en el Concilio Vaticano II. En este documento el Papa plantea el tema del diálogo Iglesia-mundo y el diálogo de los hombres entre sí. Los primeros destinatarios del diálogo son todas las personas, el mundo entero, y con ello marca la apertura fundamental en la que imagina el diálogo Iglesia-mundo. Recién a partir de ese gran diálogo perfila a los otros, con los creyentes en general, con los cristianos en particular. Eclesialmente es un antecedente importantísimo para lo que el Papa Francisco nos dirá sobre la cultura del encuentro. En la alegría del Evangelio, en el número 220, nos dice Francisco, convertirse en pueblo es todavía más y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía. Para profundizar esta idea, recorremos rápidamente el capítulo 3 de Ecclesiam Suam. Allí lo primero que plantea Pablo VI es la actitud de apertura que la Iglesia tiene que tener hacia todo lo humano. Y aquí aparece siempre el riesgo de perder la identidad cuando dialogo, este temor que existe en la Iglesia, esta cosa de temer licuarse en el mundo, perder identidad,
por el hecho de dialogar, porque la iglesia misma se comprende a través del diálogo, cuando puede salir de sí misma. El diálogo es más necesario que nunca en nuestro tiempo, cito Pablo VI. Antes de convertirlo, más aún para convertirlo, el mundo necesita que nos acerquemos y le hablemos. Ser escuchado. Más aún, antes de hablar necesitamos oír la voz, el corazón de cada hombre y respetarlo. El ejercicio del diálogo es valioso y evangelizador en sí mismo. Aquí comienza a marcar algunas actitudes necesarias para dialogar: el respeto, la solicitud, el amor y la comprensión. El Papa habla de una escucha que está detrás de las palabras. Es como intentar escuchar el latido del corazón del que me está hablando. ¿Qué le pasa? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Por qué se enoja? ¿Qué lo enoja? ¿Qué le pasa de verdad? No simplemente lo que dice. El diálogo no es solo un diálogo entre pensamientos, es un diálogo entre personas. Si no, sería un diálogo maquinal. Y las personas tienen historias diferentes. En ese poliedro, diría Francisco, bueno, ahí nos encontramos. Luego el Papa fundamenta el diálogo. El diálogo es algo de Dios, el diálogo de la salvación. Dios sale de sí mismo cuando crea. Nosotros somos creados desde un diálogo. El primer capítulo del Génesis es la historia de un diálogo a través del cual el Señor nos crea. Si nosotros existimos desde un diálogo, entonces dialogar es obrar en continuidad con el Padre Creador que me salva. Y el diálogo de Dios no es avasallador, no es prepotente, no es de un solo lado. Dios respeta la respuesta del hombre. Así como el diálogo salvador procede por grados de desarrollos sucesivos, también el nuestro tendrá que tener en cuenta los tiempos necesarios y oportunos de nuestros hermanos, según su propia historia y según sus condicionamientos. El número 19 describe las características del diálogo y el Papa pone 4. El diálogo debe ser claro, afable, confiado y cordial. Confiado y prudente, y tener una prudencia pedagógica. Tiene que ser claro, o tiene que como que intentar reflejar la claridad. En segundo lugar, tiene que ser cordial o afable. Cordial, el Papa dice cordial, tiene que pasar por el corazón. Y la cordialidad invita a la paciencia y a la generosidad, que es la comunión. Tiene que ser confiado. Tengo que apostar de que va a servir tanto lo que yo estoy formulando, lo que estoy proponiendo, como la escucha mía y del otro. Si no hay una mínima confianza, entonces serán 2 exposiciones ya preparadas de antemano que sé que tengo que decir y de ahí no me voy a mover. Y finalmente la prudencia pedagógica que tiene en cuenta las condiciones históricas y sociales de aquel o aquellos con quienes estoy dialogando. Cuando el Papa plantea la Iglesia al servicio del diálogo, y esto es lo que nosotros con humildad estamos como aprendiendo, los obispos, desde hace muchísimo tiempo. Lo aprendimos en el año 2001 cuando se convocó la Mesa del Diálogo. Fue un hito importante. Allí estuvo Monseñor Casareto. En realidad, la Iglesia puede prestar este servicio y al mismo tiempo pienso que tiene que
que tener cuatro condiciones. La primera es como una propuesta partir del problema de la pobreza. Debemos ocuparnos prioritariamente de los pobres. La preocupación por los pobres, la ocupación por los pobres necesariamente tiene que unirnos. En segundo lugar, el otro camino, la otra condición es ética. Intentar que las relaciones entre todos puedan ser regidas por valores sólidos, no negociables, suficientemente iluminadores como para que todos podamos encontrarnos y reconocerlos como meta común. También aquí la Iglesia puede colaborar de un modo especial, dado que lo humano es el ámbito que le ha sido entregado como vocación y como misión. El tercer elemento es la educación. Creo que los argentinos tenemos que volver a encontrar la manera en la que todos puedan tener acceso real a la educación y a una educación de calidad. Hoy en día la educación dejó de ser una posibilidad para todos, condicionando el futuro de nuestros chicos y de nuestros jóvenes. Y en cuarto lugar, el diálogo debe distinguir personas e instituciones. Tenemos que fortalecer las instituciones. No podemos asimilar las personas a las instituciones. Más allá de los acuerdos y de los desacuerdos, es imposible llegar a políticas de Estado si no hay respeto por las instituciones. En la Argentina nunca ha habido un partido católico. Y esto es bueno. Hay católicos en todos los partidos. Eso le da al catolicismo una gran fuerza, porque le impide ser identificado con alguna fuerza política concreta. Y nosotros tenemos que atender a hermanos de todos los partidos y de todos los sectores. Digo, nosotros como obispos tenemos el deber. Esto le permite que el pueblo pueda captarlo en su verdadera dimensión. La Iglesia no aparece entonces como un poder junto a otros poderes, o por lo menos puede intentar acercarse de un modo más transparente a este servicio que es el que nosotros debemos cumplir, porque queremos ser útiles a la patria. Es verdad que nuestro país está atravesado por viejas heridas históricas, acentuadas en el tiempo del proceso y particularmente en los últimos años. A pesar de ello, ha ido creciendo en la Iglesia argentina un diálogo que nosotros pensamos, como señor Casareto, que es el único diálogo que está superando la grieta, que es el diálogo ecuménico e interreligioso. Hemos avanzado mucho en el conocimiento, en el respeto mutuo. Tal vez los hechos de violencia que hemos vivido después de los episodios de la AMIA y de la Embajada de Israel ayudaron a que el diálogo se profundizara entre todos. El trabajo del cardenal Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires en este ámbito ha sido plausible. El diálogo entre los distintos credos ha ido en franco crecimiento. Yo ahora me voy a una oración interreligiosa y ecuménica, donde van a estar budistas también, digo esto como acá en la conferencia episcopal, pidiendo que el Señor ilumine a los legisladores que tienen que decidir el tema del aborto. Vamos a hacer una simple oración, pero van a venir de todos los credos. Hace unos días, cuando el ministro de Cultura de la capital federal promovió esa muestra aparentemente artística en la que se comía el cuerpo de Jesús con una torta, el primer llamado de solidaridad que recibí en la conferencia episcopal fue de un rabino. Un rabino. Me llamó por teléfono y me dijo qué cosa grosera, qué falta de
de ubicación, de respeto. Nosotros lo sentimos mucho. El pueblo es muy sensible al diálogo interreligioso. En unos días se va a inaugurar un monumento que lo hace el escultor Alejandro Marmo. Es el mismo que hizo Evita en el Ministerio de Desarrollo y el mismo que hizo Mujica. Un monumento al diálogo interreligioso. Yo creo que el pueblo es muy sensible a este avance que humildemente hemos tenido en este terreno, adelantándonos también a otros países en este punto, ¿no? Quiere decir que hay una sensibilidad especial acá. Me parece interesante tomar como ejemplo esta modalidad para hacer un aprendizaje sobre el diálogo imprescindible que tenemos que llevar adelante para restañar heridas y grietas. Confiemos en la Virgen, Nuestra Señora del Encuentro, que provocó el encuentro entre Dios y el hombre, realizándolo en su persona, en su cuerpo y en su corazón, para que nos ayude a construir la cultura del encuentro. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos.